Bueno, gente, se me cortó. En lo que estábamos. Para los amigos que se quedaron, bueno, vamos a seguir obviamente con la charlita. Pensaba meter todo en una sola parte. Una sola parte le llamamos a 31 minutos, que es lo que me permite grabar el celular. Pero bueno, me quedé corto. Así que bueno, vamos a hacer una segunda parte y vamos a poner en autos a quizás las personas que se acercan a esta segunda parte sin ganas de ver la primera. En la primera parte hicimos una recorrida por las distintas características de quizás algunas herramientas de la línea ZX o ZX, bueno, la línea Pre Tool, y hicimos un poquito más de hincapié en la línea Blackjack, dado que aparentemente están económicas algunas unidades y algunos amigos preguntan. La toma de contacto que yo hice data del año 2007-2006 con las primeras unidades que he comprado. Después obviamente he comprado unidades aisladamente en el tiempo más para acá, pero ya no tenían los mismos resultados. Puedo comparar dos generaciones de pinzas francesas Blackjack y verdaderamente se notan las diferencias. Había dicho, resumiendo, en la parte anterior, que a mí me habían dado buen resultado determinada cantidad de unidades, un 70% de los ítems que he comprado me han dado resultado. El otro 30% se han roto. No me han dado resultado. Estoy hablando de los destornilladores, Phillips, bueno, circunstancialmente tubos estriados. Los destornilladores se han roto en la primera, no en el primer uso, pero cuando se rompieron de forma sin retorno. O sea, se rompió, iba a decir se descabezó, se despuntó. La cruz del destornillador Phillips quedó clavado en la cabeza del tornillo. Bueno, teniendo la cualidad de ser hexagonales, ¿uno qué hace? Se fabrica un destornillador Allen con cierta longitud para poder... Le buscamos siempre el pro ante una herramienta con falencias. Si fuese un plano, podemos hacer lo mismo. Si fuese redondo... Los planos me han dado buen resultado, ¿no? Buen resultado. Bueno, si fuesen los redondos de Blackjack, no nos queda otra que fabricarnos una lesna. En fin, después nos metimos en la sección atendiendo a pan triste. A raíz de un comentario de un amigo, les estaba contando, estaba haciendo una exposición de lo que a mí me parece que realizó mal. De hecho, no me parece, lo realizó mal o innecesariamente. Dado que, bueno, para los que no vieron el video, porque por ahí el tipo le genera demasiado desprecio. Bueno, yo eventualmente lo tengo que ver porque soy el que critica y me tengo que comer a pan triste, sombrerito, haciendo una exposición, dando una cátedra de cómo se instala un termotanque eléctrico. Créanme que ahí es donde el tipo... iba a decir una palabrota, pero el tipo la arruina, vamos a llamarle, porque si el tipo dijese, me llamó un amigo en un caso de urgencia, no es algo que haga todos los días, abro un paréntesis, porque no lo haces todos los días, debe ser la segunda vez que haces eso en tu vida, porque si no, no hubieses cometido 2 o 3 errores que no se deben cometer. Y no estoy hablando de que apretaste los tirafondos con una francesa, eso es hasta cosas que yo por ahí hago. Pero nada, ya vamos a llegar al punto. En su exposición, Pan Triste cuenta que a un amigo suyo le cortaron el gas. Obviamente tenía un calefón. El calefón estaba en muy malas condiciones. Calefón que funcionaba a gas. Pan Triste lo sacó y se dio a la tarea de instalar un termo. El termo era carga superior. Yo le hubiese sugerido a mi amigo que compre uno carga inferior para que obviamente sean 2 flexibles los que hay que conectar y se acabó. Pero bueno, aparentemente, y eso medio lo comprendo porque están faltando algunos de carga inferior. De hecho, la semana pasada pasó lo mismo con
un par de clientes que no podían conseguir carga inferior en termotanque. Bueno, es entendible, el tipo compró eso y le encomendó la tarea a Pantriste que lo instale. Bueno, Pantriste aparentemente tenía un presupuesto determinado, un presupuesto, llamémosle, acotado para comprar determinados materiales, dado que, bueno, es lo que él expone que pasó. Bueno, compró flexibles, compró materiales de termofusión, compró uniones dobles, compró un surtido de piezas para desarrollar la tarea. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, para cualquier persona con sentido común que está en esto, la instalación, a ver si lo dejamos claro, la instalación de flexibles ante la presencia de uniones dobles es redundante. O sea, si lo que querías era cuidarle el presupuesto a tu amigo y comprar piezas de mayor calidad, pero te quedaste sin plata, podías haber prescindido de los flexibles, maestro. Lo vuelvo a repetir porque está el que mira la primera parte y no la segunda y viceversa. Y esto es como la novela de Cortázar, Rayuela. Se puede empezar a leer de cualquiera de las dos partes o de donde uno quiera. La cuestión es que el tipo conectó dos flexibles a la salida de los pilares de pared, llegando a los pilares superiores del termo y poniendo dos uniones dobles. Podías prescindir tranquilamente de la utilización de flexibles, que es el 70% del presupuesto que vos comentás que tenías. Lo podías haber prescindido tranquilamente con esas mismas piezas que utilizaste. Quizás podías haber reemplazado hasta algún codo, poner algún codo para que quede más pegado a la pared mediante la presencia de una entrerosca de media, un codo con inserción de media a 25 que hay, y si no, un codo de 25 con una reducción y ya está, lo podías armar también. Pero bueno, nada, con 30 centímetros más de caño de Aquasystem, podías haber ahorrado gran parte de ese presupuesto, dado que, bueno, como dije, es redundante lo que hiciste. Después, bueno, si lo dejaste muy largo los chicotes, pues verdaderamente te fuiste como 40, 50 centímetros por arriba del termo, está bien, vos hiciste la que te quedó cómoda, no se te critica mucho eso, pero sí quizás se te critica la soberbia y la pedantería que tenés ante la realización de alguna tarea que la sacaste de la galera, te quedó bien, y ahí es donde vos te crees que sabés. No sabés. Pero bueno, lo dejaste andando, está bien. Si el fin era ese, ya está andando. No te creas que es así de fácil en la vida real. En la vida real te vas a encontrar con llaves de paso que no cortan, te vas a encontrar con que tenés que recuperar materiales porque la persona que lo compró no tiene más plata y no te podés dar el lujo de comprar dos flexibles de 3/4 cobeados de 3/4 por 40 porque eran innecesarios. Hay un montón de cosas que pasan en la vida real que, bueno, vos tuviste la suerte de que no te pasen. Yo no entiendo cómo ante la cantidad de suscriptores y seguidores que tenés, no salte uno y te diga, loco, estás poniendo flexibles cuando es completamente al divino botón. Dado que, bueno, yo tengo acá gente que a veces nos agarramos en discusiones por Instagram, que los tengo acá y pueden dar fe, y está todo bien, y los dos discutimos con fundamento, y me dicen, vos mezclás el teflón con esto, con lo otro. Sí, a mí me da resultado así, pero son tipos que tienen fundamento. Yo no puedo entender cómo ante la presencia de un error, que cualquiera podemos tener, pero no está en uno querer dar cátedra o decir, muchachos, le tengo que cambiar el termo a un amigo, lo voy a realizar de esta manera, no tengo mucha experiencia en esto, vamos a hacerlo andar. Está todo bien. Yo no puedo creer que entre tantos comentarios lo único que te digan es
genio, maestro, ídolo, qué sé yo. Yo lo revisaría o lo pensaría porque capaz se están mofando algunos. Bueno, nada, qué sé yo. Juntaste todos los videitos cortitos que hiciste y después quisiste dar una masterclass. Está bien, es válido. Pero bueno, videos como ese son los que confunden a la gente, poniéndola quizás, como dije en la otra parte, en una psicosis, dado que los costos de un termotanque hoy son elevados. Gente que nunca lo tocó lo empieza a querer manipular para ver si lo puede dejar, alargarle un poco más la vida a ese termo, que quizás estaba funcionando perfectamente, y por ver un video de estos, lo primero que le va a pasar si no lo tocó en 6, 7 años, que no quiero decir que hagan eso porque te vieron a vos, Panchito, simplemente lo digo porque ando en los domicilios cambiando termotanques hace muchos años, y ha pasado ya varias veces que Doña Porota se puso a querer purgar el termo porque le contó Doña Pepo que se le pinchó y el gasista le dijo que hay que hacerle mantenimiento. Bueno, Doña Porota va a querer sacar esos 3 o 4 baldes famosos que se le hacen en la purga, y lo primero que le pasa, pobre Doña Porota, es que se queda con la canilla de purga en la mano. Teniendo que llamar al plomero, que en primera instancia había evitado querer llamar para no verse en un gasto. Hoy en día, la visita de un plomero a un domicilio, para hablar en los términos que vos manejás, son $30. $30. Y ya le estamos complicando la vida. Después haces mucho hincapié en que el anodo de magnesio, la barra de sacrificio, te aprendiste esa y te gustó esa y le das con esa. Haces mucho hincapié en que hay que tener precaución de dónde uno instala el termo, porque si no pega la barra en el techo. Yo y tantos otros más gasistas de acá, de YouTube, lo venimos diciendo hace tantos años eso, que no descubriste nada. Estás citando al manualcito. Te voy a decir algo. Generalmente vos podés regir la altura que va a quedar el termo dentro de un reglamento. También es un termo eléctrico, lo querés poner dentro del ropero, lo ponés. Vos podés regir la altura de un termotanque basándote en un reglamento la primera vez. Después, cuando son cambios de termo, y vos lo estás comprobando, primero y principal, que la gente no compra el mismo. Ya por cuestiones de costos no compra el mismo. Pero vamos a ponerle que tenemos la suerte de que el cliente tiene todo el filo, toda la plata, y no escatima en decir voy a comprar un ring de la línea más pesada y dura exactamente igual al que tengo. Ya hay variaciones de modelos, ya no es lo mismo. Lo hicieron más gordito y petizo, tenés la misma capacidad, vas a verte en la obligación de prolongar los flexibles. Y esos termos, si son chiquitos, vas a tener la posibilidad de sacar el anodo de magnesio. Ahora, si es un termo de 120 litros y lo tenés colgado, cada vez que quieras revisar el anodo, lo vas a tener que sacar. ¿Sabes por qué? Pues te va a pegar en el techo. Porque el alto del termo te obliga a esa situación. Si no, lo tendríamos que poner en el piso, ahorrándonos la maniobra de colgarlo. Pero bueno, dejémoslo ahí. Considero que hiciste lo que pudiste. Está perfecto. Serías menos juzgado si tendrías más humildad y no te creyeras que sabés. Purgar desde un flexible. Generalmente lo que se hace es abrir la ducha, que es el sanitario más desfavorable al termo. Pero no por una cuestión de distancia, por una cuestión de altura. El aire va para arriba, sale el aire y después viene la agüita. Lo purgaste desde el flexible, dale, está todo bien. El resto de la cañería no lo purgaste. Te vuelvo a repetir, tenés muchos puntos a favor que hacen que el trabajo te haya quedado bien. Tenés buena presión, tenés cañerías
relativamente nuevas. Tenés, ya te dije, presión y te va a evitar todo lo que se reniega. Después pudiste cerrar la llave de paso, cosa que en la mayoría de los domicilios no pasa. No sé si tengo que tener acá, hago 3 videos por día, en muchos tuve que correr el celular para poder grabarlo, porque al momento de instalar el flexible, desarrollé toda la tarea con un tapón en la entrada. Cuando saqué el tapón, quedó saliendo el chorro, y hasta que metí el flexible, lo apreté y lo conecté, estaba saliendo agua porque no había manera de cortarlo. Entonces, tuviste un montón de ítems a tu favor, que por ahí en otra situación te pones a llorar y te abrazas al osito bobo. Y bueno, nada, ya está, listo. Ya está. Los amigos que conocen cómo es el tema de un cambio de termo y esto y lo otro, saben que la vida real es distinta. Sí, como mínimo pusiste 2 flexibles al divino botón. Después, si querés apretarlos, tirafondo con una francesa, que es la misma que tenés desde cuando hacía los videos con la peluca azul, evidentemente no te pudiste alejar de tu esencia, te mostraste que tenés 2, 3 juegos de tubo, eso no indica demasiado. Hubieses usado para sacar el tornillo de la turbina de la bomba, le tuviste que soldar un fierrito, usaste un tubo multipunta, nada. Pero bueno, nada, yo ya dije lo que pensaba, producto de que me lo preguntó un suscriptor de mi canal. Así que nada, ya se te nota un poco cansado de la crítica. Lo más cómico es que no tenés los comentarios en las críticas. O sea, ¿qué pasa con eso? Te rompe la paciencia que te digan, ¿por qué no usaste una llave? Te rompe la paciencia que te digan, yo lo hubiese sellado con esto. ¿Dónde están las críticas? Las borrás. Bueno, no importa, ya está. Ya atendimos a Pan Triste. En la vorágine de querer meter todo en una parte, iba a hablar también un poco de la línea WordPro. Como todos, como muchos saben, esta es una línea que yo vengo utilizando hace bastante tiempo. La verdad que son lindas herramientas. Me jacto de ser uno de los primeros, al menos acá en la zona, que pudo utilizar este tipo de herramientas. Y no es que estoy creído, porque hoy parece que tengo el ego allá arriba, nada. Esto lo vengo diciendo desde siempre. Antes de que, o al mismo tiempo que estas herramientas llegaron a unas ferreterías, algunas ferreterías de acá de la zona, yo ya las tenía. Porque por acá, como cuento siempre, pasan proveedores de herramientas. Que circunstancialmente conocí en distintos lados y me traen esas novedades. Como cuando fue que empezó a surgir Total, fui uno de los primeros que tuvo la toma de contacto de Total, porque se lo compro directamente al proveedor. Lo mismo que WordPro. WordPro yo compré en su momento el segmento liviano, el segmento económico, como se maneja WordPro. De hecho, acá creo que tengo el alicate. Me voy a parar, permiso, voy a agarrar del tablero. Este es el WordPro segmento liviano. Bueno, se cayó una 916 de Baco. Ahora la vamos a colgar. Segmento económico de WordPro, para los amigos observadores, es Bullet. Es el mismo alicate que el Bullet Economy, solo que en este caso tiene una resistencia superior a lo que es la oxidación. O sea, no se oxida. En mismas condiciones, el Bullet del segmento Economy se oxida. Humedad ambiente lo oxida. En este caso, no. Es otro grado de acero, pero sigue siendo acero. Acá, bueno, ya tenemos la presencia de cromo. La verdad que a mí me han dado buenos resultados. Está la pinza de punta de 8 pulgadas, está el alicate universal, están las llaves. Llaves tengo en las cajas, llaves combinadas, pero acá en el listón de milimétricas tengo algunas. Permiso. Bueno, acá tenemos una WordPro y vengo diciendo WordPro, espero no decir WordMaster, porque WordMaster es la de Stanley, que fue lo mejor que conocimos en la década del 90
de Stanley. Como digo siempre, me gustaría saber que en algún lugar del mundo hay una línea Stanley completamente superior a lo que por ahí manejamos hoy en día acá. Esta no le había sacado porque compré 2.15. Nada. No, con el brillo no se va a apreciar, pero es lo que yo decía ayer y no sé si ya la guardé. Sí, la guardé. Bueno, las de la línea 6ZX son de una anatomía muy similar. La verdad que bueno, después voy a buscar la manera de compararlas. Obviamente 2 unidades de la misma medida, compararlas para que se note la similitud. Pero bueno, WordPro ya viene con códigos de fábrica, modelos ya obviamente incorporados a la anatomía de la herramienta, pero habría que compararlas y me siento... Bueno, acá encontré, pero la de 16. Bueno, después mostrando 2 unidades de la misma, se van a dar cuenta lo que les digo, pero si el flash no me fuera en contra y me fuese solidario, podrían ver la similitud de las unidades. Yo las veo a la perfección, pero comprendo que por ahí ustedes no, por el tema del flash, pero es prácticamente la misma herramienta. Ahí quizás se pueda apreciar los rebajes, las nomenclaturas, pero bueno, una es WordPro, la otra es ZX. Y si vamos más a fondo, quizás se puedan asemejar a una línea, que no es esta la que agarré. Ahí tengo 3 líneas de Grimo. Esta es más acá en el tiempo, pero en una época eran muy parecidas a estas herramientas. Bueno, completamos un poquito para los amigos que se quedaron. Se vieron las 2 partes. Completamos un poquito la información que quería dar sobre las distintas marcas, quizás de uso hobbyista extremo, que bueno, han preguntado bastante en los comentarios. Después vamos a desarrollar a raíz de este tema de los termotanques. Saltaron un montón de comentarios de fallas. De hecho, ayer hablé yo de válvulas de alivio. Acá hay una del otro modelo que ayer no encontraba, hoy aparece sola, o quizás yo no la vi. Un amigo comentaba que un vecino le explotó el termotanque y la válvula no abrió nunca. Lo que puede estar pasando ahí son 2 situaciones. Que alguien manipuló la resistencia del resorte, clavando el émbolo y la válvula queda inutilizada. Se necesita demasiada presión para que esto mueva. O que tenga de la metálica y con el sarro ya no haya contacto de la presión con el émbolo. Espero ser claro. 2 situaciones posibles de por qué no funcionó la válvula. Una, modificaron el tiraje del resorte, bloqueándolo, necesitando mucha presión para ser empujado. 2, que sea metálica y la presencia del sarro haya aislado el émbolo de la presión. Después vamos a pasar todo esto en limpio y vamos a hacer un video interesante sobre ese tema. Después, un amigo, y perdoname que no anoté tu nombre, pero viste de allá atrás esta pinza y te llamó la atención. Y sí, tenés razón. Esta es una herramienta importada que tengo hace muchos años. La he utilizado en instalaciones, en departamentos, donde bueno, se llevaba la trifásica hasta arriba. Es de la marca Klein Tools americana. La tengo conmigo, como dije, hace varios años. Me las traía este tipo de herramientas un cliente que he comentado, que es visitador médico, y siempre como me tiene un grado de aprecio, me trae. Allá no, porque le dije no, restringime un poco el tema de las compras de herramientas, pues se disparan exponencialmente. Pero me ha traído francesa, tengo pico del oro, tengo algunas herramientas que por ahí no muestro porque sinceramente no son la esencia del canal. Por ahí muestro alguna, como
alguna perlita, alguna llave plom, alguna llave crique Craftsman, perdón. Bueno, esta sí, como vos decís, es una Klein de la línea de, siempre se me va el nombre, pero de la línea de Chicago USA. Ha conmigo trabajado mucho. Es una herramienta más que confiable, pinza para electricista. La verdad, va muy bien, ya quedó acá en el taller, no sale. Pero una linda unidad que después de esta comencé a trabajar con la línea Craftsman de iguales características. Estamos hablando de alicates, pinza de 10 pulgadas. Llave, una pinza grande, cómoda, no es de alta palanca. Pero bueno, ya quedó acá en el taller y yo la tenía circunstancialmente ahí. No sé cómo hacen, pero tienen una vista admirable. Y bueno, ven ese tipo de unidades que yo por ahí no he descrito y me lo hacen saber. Así que bueno, gente, me estoy quedando sin batería. Si no, seguíamos unos minutos más redondeando esta charlita. Pero bueno, los voy a dejar. Vamos a ver cuánto tarda en subir. Esta es la parte 2 de la charlita de Siciliano en su taller. Bueno, contento con el apoyo al canal, contento con cómo va rumbeado el mismo, el canal. Y nada, ya pensando en la cena, pensando en volver a casa. Y bueno, vamos a ver si le damos curso a los vivos, dado que se torna lindo, se torna interesante. Pero bueno, hay que tener cierta gimnasia y cierta predisposición de tiempo para poder hacerlo a una determinada hora y que sea siempre parejo para, bueno, hay gente que lo va a esperar y yo no le quiero faltar, no le quiero fallar a los amigos que por ahí se toman en serio y se enganchan con el vivo. Después, bueno, nada, todo tranquilo. He instalado WhatsApp de nuevo en el otro teléfono. Los mensajes que aparentemente habían enviado no llegaron. Quizás al desinstalar WhatsApp la copia de seguridad no se hizo, no sé. Pero bueno, nada. Creo que ya igual somos personas ajenas con el muchacho este. Y nada, no, la verdad, de mi parte no hay ningún interés en recomponer nada, no me arrepiento de absolutamente nada de lo que dije. Las cosas fueron, al menos de mi óptica, como yo las planteo. Y nada, el día que nos crucemos veremos qué pasa. Aparentemente el horno no está para bollo. Veremos. Yo nunca le saqué el pecho a los problemas. Responderé a cómo me traten. Es muy amplio el concepto, así que bueno, sé que yo de mi parte siempre dije la posta. Los amigos que siguen el canal saben de qué hablo. Yo he aguantado que comenten en todos los videos que les molestó o les pareció algo, testamentos. A mí en su canal me han faltado el respeto, no dijo absolutamente nada, que está bien, no es responsabilidad de él, yo me sé defender solo. Lo que pasa que no lo quiero, de hecho me lo borró el comentario. Me borró el comentario a uno de sus suscriptores, que no fue nada, no fue una falta de respeto. Me puso el viejo senil, ya apareció de vuelta, ahora parece que está medicado, está tranquilo. Pues comenté bien, como siempre, nada más que comenté sin ironía. Y bueno, nada, el tipo, yo le puse dale, te veo en mi canal, amigo. Me borró el comentario y le dio por bueno. Listo. Está todo más que bien. Vamos a ser ajenos con recuerdos. Ya no me sigue en Instagram, creo. Pues me parece que ya no me sigue en Instagram porque quiero ver su perfil y ya no puedo. Pero no es que buscaba ver su perfil por una cuestión de que me interesa saber de él. Quería ver su perfil para ver esto, justamente, a ver si seguía en sus contactos. Ya no estoy en sus contactos. No voy a poder dormir esta noche. Algo habrás hecho mal, Janito. Los invito a la reflexión. No sean como yo.
como diría Iorio. Y bueno, se perdió 5 kilómetros